Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula de estilo de vida. Yo soy su amigo Gerardo Medina y el día de hoy vamos a platicar sobre las hernias de disco. Bueno, primero tenemos que entender nosotros que las hernias de disco son todas aquellas que se presentan en nuestra columna vertebral. Nosotros tenemos nuestra columna, que es el eje sobre el que se soporta todo nuestro organismo, y esa columna está compuesta por las vértebras cervicales, que son las que nacen desde el atlas hasta la parte primaria del cuello. Luego vienen las vértebras dorsales, que son 12 vértebras que parten desde la última vértebra cervical hasta la sexta vértebra lumbar. Y luego vienen las vértebras lumbares, que son las que hacen la curvita, ¿verdad?, que tenemos nosotros en la parte de atrás. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos la vértebra, que es un disco hecho a base de hueso. Ese disco que está hecho a base de hueso es lo que va a proteger, entre otras cosas, la médula espinal. Luego, ese disco tiene un cuerpo pulposo que se llama cartílago. Ese cartílago va a evitar que choque hueso contra hueso. Ahora, ese disco tiene cartílago y luego entre el cartílago del disco superior contra el cartílago del disco inferior hay una capa de agua, colágeno, aminoácidos y azufre que se llama cápsula sinovial. Esta cápsula o membrana sinovial sirve como soporte amortiguador para evitar que se formen los osteofitos que dan paso a los espolones, que producen la rigidez y la falta de movilidad. Entonces vamos entendiendo, está la vértebra, luego sigue el cartílago, luego viene ese colchoncito que es como el fuelle que permite el movimiento de la columna, es como un valero sobre el que resbalan las vértebras, ¿verdad? Luego viene otra vez el cartílago y viene otra vez la vértebra. Luego sigue otra vez el cartílago, la cápsula sinovial, el cartílago y la vértebra. Cuando se va perdiendo esa estructura gelatinosa, ¿verdad?, que da el soporte entre cartílago y cartílago, que es la membrana cápsula sinovial, comenzamos a ver que el cartílago choca contra el cartílago, y en este choque de cartílago contra cartílago se va produciendo algo que se llama pico del loro o pico de perico. ¿Por qué se llaman de esa manera? Porque parecen la forma o la estructura de un pico de un loro o del pico de un perico, y atrapan a los nervios. Aquí en este caso vamos a entender nosotros que los discos que comprenden a cada una de las vértebras sirven para proteger a la médula espinal. Muchas personas piensan que cuando tienen problemas, por ejemplo, de nervio ciático, que es uno de los problemas de hernia de disco más comunes, es porque tienen desgaste de cartílago. Si tuvieran desgaste de cartílago, tendrían una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante y ni con morfina les quitarían el dolor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Se va perdiendo todo el espacio intervertebrado y la columna se va cortando. Entonces, el espacio por el que corre la médula espinal reduce su tamaño y al no tener toda la estructura completa, comienza a sufrir una presión que genera un dolor muy intenso y agobiante. Aquí el caso es que a nivel de la 12 dorsal o torsal, como quieran ustedes llamarlas, empiezan las lumbares y ahí es donde termina la estructura como tal de la médula espinal y se comienza a producir algo que se llama cola equina o cola de caballo. Esa cola de caballo son todos los nervios que inervan a los órganos y que irradian de la columna vertebral. Y en el caso concreto, por ejemplo, de la tercera y cuarta vértebra lumbar, hay un nervio que sale de ahí, que cruza a través de la nalga, baja hasta la rodilla y se encaja en el talón, y ese es el famoso nervio ciático. Cuando hay un problema de que se contrae la tercera y cuarta vértebra lumbar y el nervio que cursa de la médula espinal a través de la cola equina o de la cola de caballo, saliendo de esas dos vértebras, se comprime y produce un dolor muy intenso. Y no es por la pérdida de cartílago, es por la pérdida de la cápsula sinovial. Ahora, por ejemplo, hay personas que tienen problemas de incontinencia fecal o incontinencia vesical. ¿A qué me refiero? Que se hacen pipí sin querer o se hacen popó sin sentirlo. Entonces, aquí en estos casos es porque hay un daño también a nivel de las terminaciones nerviosas que irradian de la columna vertebral al colon o a la vejiga. Hay personas que sienten que se les entumen los brazos, que tienen calambres en las manos, que no pueden caminar, que pierden la sensibilidad. Depende de los nervios que irradian de la columna vertebral a esas extremidades. Por eso es tan importante la salud de nuestra columna. ¿Y qué es lo que ayuda a regenerar
esos espacios intervertebrados. Nosotros debemos de ocupar para tener una mejoría en los problemas de discos, de columna o de hernias de disco. Cuando el disco es herniado, la glucosamina, el MCM y el más importante de los tres, el sulfato de condoitrina. ¿Por qué es el sulfato de condoitrina el elemento que atrae el agua hacia la cápsula sinovial para ayudar a regenerar nuevamente ese espacio que separa el cartílago del cartílago, evitando que se forme este pico que atrapa al nervio que produce la hernia de disco? Bueno, aquí también tenemos nosotros que mencionar que pueden ocupar para comenzar a reacomodar la postura de la columna, porque una hernia de disco también se puede producir por una lordosis, por una cifosis, por una escoliosis, que son solamente algunos de los trastornos que la columna puede presentar. Y cuando nosotros tenemos una mala postura, ya sea hacia un lado, hacia el otro o hacia afuera de la columna, comenzamos también a presentar un encorvamiento, una malformación o degeneración de la forma de la espalda, que se puede ir corrigiendo también con el esfuerzo que se realiza al ponerse un chaleco de varillas rígidas. Nosotros tenemos un chaleco dorsolumbar de varillas rígidas que nos ayuda a dar la postura que la columna necesita, forzándola nuevamente a tener nuevamente la ubicuidad en lo que respecta a la alineación de todos los discos, para evitar que estos sigan comprimiendo algunas zonas de la columna. Entonces, si el problema de la hernia de disco es por un desgaste de la membrana o cápsula sinovial que hace que choque cartílago contra cartílago, pues nos ayuda muchísimo lo que es el sulfato de condoitrina, la glucosamina y el MSM. Si es por un problema de postura, entonces el chaleco dorsolumbar de varillas rígidas nos va a ayudar muchísimo a ir reacomodando. Así que este problema de hernia de disco puede tener, aparte de los tratamientos, de las opciones que los ortopedistas y los médicos que los traten sugieran, un buen resultado también a través de los suplementos que les estoy aconsejando, que también se pueden ver complementados con el selenio y los ácidos grasos, así como con el uso de una faja o chaleco dorsolumbar que nos ayude a reacomodar nuevamente nuestra postura. Bueno, esta es nuestra cápsula del día de hoy, espero les haya agradado y nos vemos en nuestra próxima visita.